Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a continuar con nuestra serie de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículo 4 dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Hemos llegado a esta sección, hermanos, de la primera carta a los Corintios y estamos viendo que el apóstol Pablo está mencionando algunos dones que están en la iglesia. Y estamos viendo cada uno de ellos, haciendo un pequeño estudio para poder conocer en el contexto que el apóstol Pablo está diciendo eso, qué es lo que sucedía en aquel momento de la historia. Y ahora nos estamos enfocando en el don de profecía y discernimiento de espíritus. Los vamos a ver juntitos porque tienen una relación muy significativa. Así que vamos a ver ahora el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus. Ahí nos vamos a enfocar ahora. Imagínese usted, hermano, que vive en el año 55 después de Cristo. Es miembro de una iglesia joven en Corinto que no tiene la Biblia que usted tiene. No tienen los 4 evangelios completos, no tienen las epístolas del apóstol Pablo recopiladas, no tienen el Apocalipsis todavía, y de hecho gran parte del Nuevo Testamento no está todavía escrito. Y la pregunta es, ¿cómo sabría usted lo que Dios quiere que usted crea respecto a Cristo? ¿Cómo puede hacer esa persona, usted que está en el año 55 después de Cristo, para saber qué es lo que realmente usted debería de creer? Es muy complicado, porque nosotros tenemos la palabra de Dios ya recopilada. Y para esto que nosotros tenemos, han pasado siglos de personas que han entregado su vida. Primero, que el Señor utilizó para traer la revelación. Luego, sistematizar una serie de doctrinas que se entienden como las correctas, las ortodoxas. ¿Cómo discerniría usted si un predicador está hablando la palabra de Dios o sus propias palabras o las palabras de Satanás, quien se disfraza como ángel de luz? Y esta es la situación en la que se encuentra la iglesia en este primer siglo. Una iglesia que está naciendo sin el canon completo, está rodeada de filosofías paganas. Hay ese paganismo, hay gnosticismo, hay judaísmo legalista que niega a Cristo, que Él sea Dios. Hay falsos profetas, falsos apóstoles que predicaban a otro Cristo. Y espíritus demoníacos que operaban, que se infiltraban en las congregaciones,
tratando de seducir a los creyentes. Entonces surge la pregunta, ok, ya tenemos la Biblia, ¿cómo protegió Dios a su iglesia en ese periodo crítico? ¿Cómo lo hizo? Cuando solo tenían algunos el Antiguo Testamento, porque no todos tenían ese acceso completo, no era fácil. Pues le dio a la iglesia dones. Y uno que operó es el don de profecía para entregar revelación directa de Dios y el don de discernimiento de espíritus para distinguir entre lo que era genuinamente de Dios y lo que venía de fuentes engañosas. Y ahí ya nos vamos acercando a un propósito. Hemos leído que todo esto era traído con el propósito de edificación común. Nunca ningún don vino con el propósito de que la persona que lo recibía se engrandeciera y que se creyera más que otros. Y es precisamente en lo que había caído la iglesia de Corinto. Por lo tanto, ante esta situación, viene la palabra de Dios a exhortar a la iglesia a que tengan cuidado, porque hay muchos falsos cristos que se predican, porque hay una infinidad de pensamientos que andan por ahí pululando y corren estos cristianos el peligro de torcerse en la fe. ¿Cómo hizo el Señor para preservarlos en la verdad? Pues dio dones. Estos dones que no fueron inventos del Nuevo Testamento, sino que vemos que desde el Antiguo Testamento el Señor ha establecido patrones, criterios y advertencias que continúan ahora informando a la iglesia e instruyendo a la iglesia para que se cuide de los falsos profetas. Porque no podemos decir, esto solamente se dio en el primer siglo y ya no se dio más. Hoy mismo hay falsos profetas y estos han habido siempre. Por tanto, antes de adentrarnos en el contexto apostólico, me gustaría hacer un breve viaje al Antiguo Testamento para entender cómo Dios habló a su pueblo desde el principio y cómo preparó a su pueblo para que pudiera discernir si lo que alguien estaba diciendo realmente era verdad o era algo que provenía del hombre o de Satanás. Si usted recordará, nos dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Dios habló de diversas maneras, pero utilizó profetas. Utilizó a los hombres que Él quiso soberanamente elegir para que pudieran cumplir esa función. Él los eligió. No se llamaban a sí mismos, sino que era un llamado de Dios. Así que esta mañana vamos a ver estos dos dones. He de decir que más adelante volvemos a explayarnos un poco más, porque el apóstol Pablo más adelante en la carta que estamos estudiando también dice que hay que darle prioridad a la profecía, ¿no? Pero eso es en un contexto en el cual ellos estaban y eso debemos entenderlo. Así que vamos a ver entonces cómo se vio la profecía en el Antiguo Testamento para luego caer en el aspecto apostólico. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cómo operaron estos dones en el Antiguo Testamento? ¿Cómo operaron en la era apostólica? ¿Por qué Dios los dio en esos momentos específicos? ¿Por qué afirmamos que estos dones, en la manera que se manifestaron, cesaron? ¿Cómo opera el Espíritu Santo hoy en relación con la voz de Dios y el discernimiento? Así que vamos a ir, en primer lugar, para responder estas preguntas, ¿cómo opera el don de profecía en el Antiguo Testamento? Así que vamos a citar algunos textos del Antiguo Testamento y para que veamos cómo operaba este don. Tanto la profecía como el discernimiento entre lo verdadero y lo que es falso y lo que es profano no es una novedad en el Nuevo Testamento.
Ya el Señor había hablado desde el Antiguo Testamento, había indicado que iban a haber falsos profetas, personas que dirían que estaban hablando de parte de Dios, y el Señor les establece ciertos criterios para que ellos se den cuenta cuando alguien realmente está hablando de parte de Dios y cuando no lo está haciendo. En primer lugar, me gustaría decir que existen términos, al menos 3 términos en hebreo, para hablar de los profetas. Y a veces usted los va a ver que se intercambian. Por ejemplo, está la palabra principal para profeta, que es Naví. Naví. Aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento, por lo tanto sería la más importante. Este profeta, su significado tiene una raíz en el hebreo que es llamar o proclamar. Llamar o proclamar. Así que es uno que es llamado por Dios para proclamar su palabra. Y vea que muchas personas piensan que profetizar únicamente es predecir. Y existe profecía predictiva en la Biblia, pero hay otra profecía que no es predictiva. No está prediciendo nada y sin embargo es igualmente profecía. Por ejemplo, tenemos Éxodo 7:1, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he hecho como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí se utiliza la palabra Naví. Es importante entender que Moisés es el paradigma de todos los profetas. Cuando digo paradigma, me refiero al modelo, al patrón. De eso se trata la profecía, que Dios envía el mensaje por medio de un hombre. Dios no le hablaba a todos, sino que le hablaba a un hombre, y ese hombre exponía ese mensaje que había recibido de parte de Dios. Aquí vemos precisamente ese modelo, ese esquema. El Señor le está diciendo que vaya donde el faraón. Él, ante su debilidad y sus dudas, dice: yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y aquí el Señor le dice a Moisés: yo te he hecho como Dios para Faraón. No es que él era Dios, que lo iba a adorar. Está diciendo, cuando dice como Dios, está diciendo: tú hablarás el mensaje que yo te dé, y tu hermano será tu profeta. Tu hermano será quien va a intervenir. Tu hermano hablará, tu hermano Aarón. Es decir, que cuando vemos que Moisés está dirigiéndose al faraón, ¿quién era que estaba hablando? Era Aarón. Es decir, el mensaje venía a Moisés, Moisés trasladaba el mensaje a Aarón y Aarón trasladaba el mensaje al faraón. Y ese es el paradigma. Es decir, ese es el esquema, que Dios hable y que Dios dé esa comunicación al hombre. Y debemos de ver esto, que la comunicación de Dios, imagínense, el creador de todo lo que existe, el dueño de todo lo que existe, el Dios eterno, el todopoderoso, le habla al hombre y utiliza a hombres para poder llevar el mensaje al hombre. Por lo tanto, es un acto de gracia, de bondad y de misericordia de parte de Dios para con el hombre, el hecho de que existan en aquel tiempo estos profetas que trajeron la instrucción, la revelación y la enseñanza de la palabra de Dios. La otra palabra es roé, que significa vidente. Y esta la va a encontrar mucho más adelante. Vidente. 1 Samuel 9:9 dice: antes en Israel, cuando alguno iba a consultar a Dios, decía así: vengan, vamos al vidente. Ese vidente es roé. Porque el profeta, y ahí dice Naví, de hoy era antes llamado vidente. Vidente. Entonces, este texto que acabamos de leer muestra que originalmente el término más común era vidente. Entonces luego fue profeta. El texto lo dice, antes era llamado vidente. Pero con el tiempo, profeta se convirtió en el
término más predominante. ¿Cuál era la función? Pues la misma palabra lo dice, evidente es que ve algo. Y que el hecho de que vea algo se complementa con la función de proclamar, porque si ve algo, si conoce algo, y si Dios le revelaba algo, entonces él lo decía y lo proclamaba. La otra palabra es casi como el nombre José, pero es José, que es contemplador y que es muy similar al vidente. Esta palabra se encuentra en 2 de Samuel 24:11. Ahí dice, respecto a Gad, dice, cuando se levantó David por la mañana, vino la palabra del Señor al profeta, ahí es Naví, al profeta Gad, vidente de David. Entonces está utilizando en este texto las dos palabras. Entonces, estas son las palabras que en el Antiguo Testamento se utilizan para esta función, para mostrar a alguien que habla de parte de Dios. Y si usted lo quisiera definir de una manera sencilla, es alguien que habla de parte de Dios, pero si habla de parte de Dios es porque tiene un mensaje de Dios. ¿Cómo es la naturaleza de la profecía en el Antiguo Testamento? Veamos esto del Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aunque el texto está en el Nuevo Testamento, está definiendo y describiendo cómo la profecía opera de manera general, incluyendo el Antiguo Testamento y aquí podríamos decir el Nuevo Testamento. Es decir, los profetas no se inventaban mensajes. Los profetas eran personas que recibían un mensaje de parte de Dios y ese mensaje lo tenían que dar. ¿Cómo sucedía? Podía suceder por un entendimiento en su mente, una claridad en su mente. Podía suceder mediante visión. Podía suceder mediante voz audible. Por eso Hebreos 1 dice que él habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces los profetas eran quienes recibían esta revelación de parte de Dios. Y ellos sí recibían revelación. Por eso no hay revelación hoy en día. Hoy en día hay iluminación. Eran inspirados por el Espíritu Santo y hablaban entonces lo que Dios les decía. Otro aspecto importante de la profecía, vemos que un profeta que hablaba de parte de Dios, sus palabras tenían la autoridad de Dios, porque era Dios quien enviaba el mensaje. Por ejemplo, Isaías 1:2 dice, oigan cielos y escucha tierra, porque habla el Señor. El profeta no decía, yo estoy hablando y este es mi mensaje, sino que hablaban de parte de Dios. Jeremías 1:9. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Por lo tanto, las palabras del profeta eran la palabra de Dios. Ezequiel 2:7, pero tú les hablarás mis palabras. Eso era la obligación del profeta para que fuera fiel a hablar la palabra que Dios le había dado. Él no hablaba sus palabras, no sus pensamientos. El texto dice mis palabras. Mis palabras. Así que tenía esta función el don y este ministerio de predecir el futuro. Claro que sí. En muchas ocasiones vemos que se predice el futuro, es predictiva en algunas ocasiones. ¿Qué anunciaban? Anuncios venideros, juicios, bendiciones. Y también los profetas anunciaron la venida del Mesías. ¿Qué más hacían los profetas? Confrontaban el pecado. Al ser hombres de Dios, si ellos sabían de un pecado, ellos confrontaban el pecado. Nunca un profeta verdadero favorecía el pecado.
Nunca. Porque si era de Dios, iba a confrontar el pecado. ¿Qué es lo que hizo Natán? El profeta Natán confrontó el pecado de David. También interpretaban la historia. Algunas profecías interpretan la historia. También había aliento y consuelo mediante aquellas promesas de restauración. Cuando había juicio, también el Señor enviaba promesas de restauración. En otras ocasiones, también la profecía era mediadora. El caso de Samuel, el caso de Moisés, ofrecían mediación. Y por último, podemos ver que este ministerio enseñaba. El ministerio profético instruía en cuanto a los caminos del Señor y también instruían a otros. Usted recordará, Samuel tenía una escuela de profetas, no como las de ahora, sino que realmente el Espíritu Santo operaba a través de ellos. Hay textos que nos hablan acerca cómo el Espíritu Santo obraba y profetizaba. ¿Se acuerda usted que Saúl profetizó? También existieron periodos, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se manifestó? Está el periodo de los patriarcas, en el periodo mosaico. Usted va a encontrar profecía en Éxodo y Deuteronomio. El periodo de los jueces, usted va a recordar mucho a Samuel ahí. Dice el primero de Samuel 3:19, Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejaba caer ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba confirmado como profeta del Señor. Hubo un periodo también de profetas que no escribieron. Se cree de Elías y Eliseo como figuras dominantes aquí. Hay profetas que no escribieron, sino otros escribieron de ellos. Y están los profetas escritores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, constituyen entonces un cuerpo de profecía. Eran profetas de Dios. Hay profetas también preexílicos del reino del norte, Amós, Oseas, Jonás mismo. Preexílicos del reino del sur, y hay varias clasificaciones que usted puede profundizar en ellas. Ahora bien, me gustaría mencionar rápidamente algunos ejemplos destacados de profecías que vale la pena mencionar. Dice Números 12:6, si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, con él hablo cara a cara, claramente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Es claro, hermanos, que no es, cuando él dice que habla cara a cara con Moisés, no es un aspecto literal, porque nadie puede ver a Dios. Se refiere a la cercanía y a la manera en la cual él se comunicaba y de una manera audible con él. Sin embargo, aquí dice que habrán profetas. Está diciendo, si entre ustedes hay profeta, porque entonces está dando por hecho que él va a levantar profetas. Yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Y está hablando la forma en la cual habrá de manifestar su revelación. Moisés tenía una relación única, una relación profética única. Dios le hablaba a él de manera muy especial. Esto lo coloca en el sentido paradigmático, es decir, de ejemplo y de patrón, cómo es la función de un profeta. Tenemos también a Elías. Primero de Reyes 18:36 dice, a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya.
Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el sacrificio. También tenemos el ejemplo de Isaías. Isaías 53:5 habla acerca del Mesías, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y vemos cómo esto tiene un cumplimiento en Cristo, y es anunciado desde la antigüedad que ese Mesías Salvador habría de venir. Ahora bien, estos son algunos ejemplos hermosos y muy importantes en el Antiguo Testamento de profecías. Pero hay advertencias. Y estas advertencias tienen una repercusión en el Nuevo Testamento también, porque se aplican. Así como habían verdaderos profetas, hay falsos profetas anunciados. Iban a haber falsos profetas. Y el Señor dice, esta advertencia constante, desde Deuteronomio 13:1 dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, vidente, y te anuncia una señal o un prodigio, este es en el caso de la profecía predictiva, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había dicho diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de tal profeta o de tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay una advertencia. Aun si un supuesto profeta hace una señal milagrosa, vea lo que le está diciendo. Y estamos en el Antiguo Testamento. Aun si haga llover fuego un profeta, pero si te dice, vamos en pos de otros dioses, no tienes que oírlo. ¿Qué sería entonces? Un falso. No está actuando de parte de Dios para bendecirlo. Si su mensaje contradice la palabra revelada, debe de ser rechazado. No puede de ninguna manera considerársele como un profeta de Dios. Hay profetas falsos que son famosos. Balaam. ¿Se acuerda usted de Balaam? Él era un falso profeta. Y al final, el Señor habló a través de él. Pero él tenía malas intenciones, por eso él quedó, así como Moisés es un paradigma de un verdadero profeta, Balaam es el paradigma de un falso profeta, y aún en Apocalipsis se menciona a Balaam. ¿Se acuerda usted de los 400 profetas de Acab? Él quería escucharlos a ellos, porque ellos le profetizaban bien lo que a él le gustaba. Y luego, ¿qué hizo con el único profeta que sí le decía la verdad? Que era Micaías. ¿Se acuerda usted de él? Lo mandó a la cárcel. Entonces llega el rey Josafat y él decía, yo no creo lo que te están diciendo estos, traigamos al verdadero. Y entonces él quería escuchar a un verdadero profeta. Y claro, lo que dijo no era lo que le gustaba. Y hay muchos más ejemplos de profecías y de profetas que actuaron en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo se ve el discernimiento de espíritus? Es precisamente acá. Si hay falsos profetas, entonces se necesita discernir si ese profeta es verdadero o es falso. La palabra discernimiento de espíritus no aparece en el Antiguo Testamento, no existe ahí como un don, como un aspecto, como un concepto y de práctica, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero Dios estableció criterios y ahí es donde se debe de manifestar este aspecto que vamos a ver como un don
en el Nuevo Testamento, dadas las condiciones de la iglesia neotestamentaria, que es lo que les decía al principio. No tenían la Biblia, no tenían seminarios que les instruyeran. ¿Qué es lo que tenían? Al Espíritu Santo para poder crecer y edificarse. Para discernir sí se utilizan algunas palabras que dan el entendimiento de que debe de haber un discernimiento. Por ejemplo, está la palabra baján, que es probar y examinar. ¿Dónde encontramos esta palabra? En el Salmo 26:2. Examíname, oh Señor, y pruébame. Somete a prueba mi mente y mi corazón. Hay otra palabra que es bin en hebreo, que es discernir y entender. Primero de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir, que es lo que más se acerca al discernimiento de espíritus, entre el bien y el mal. Estas son las palabras que se utilizan. Ahora, ¿cuáles eran esas pruebas que debía de utilizar el pueblo para discernir? En primer lugar está el cumplimiento de las profecías. Nuevamente Deuteronomio 18:21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha dado? No ha dado, perdón. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no se cumple, ni acontece. Esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia habló el profeta, pero no debes tenerle temor. Es decir, si las predicciones no se cumplen, es un falso profeta. La segunda prueba, la conformidad con la revelación previa. La conformidad con la revelación que previamente el Señor ha traído, que era lo que les mencionaba de Deuteronomio 13. Si el profeta dice, vamos en pos de otros dioses, eso no es conforme a la palabra de Dios. No es un profeta del Señor. Y la tercera prueba es la fuente espiritual. ¿De quién está proveniendo? Isaías 8:19 dice, cuando les digan, consulten a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? Vea la fuente. Si alguien está llevando a consultar medium, a consultar este tipo de videntes que no van a Dios, y los que consultan a los muertos, dice, ¿acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Aquí entonces vemos el principio doble. Rechazar estas fuentes que no son las que deberían de consultar y al mismo tiempo someter toda enseñanza a la palabra de Dios. Es que todo tiene que ser sometido a la palabra de Dios. ¿Cómo Dios, que ha revelado algo, luego se va a contradecir? Si Él es Dios que lo sabe todo, Él no se puede equivocar en la historia. Él no es que de pronto pasaron los siglos y dijo, mejor no hubiera revelado esto. Ahora lo quiero hacer diferente. Así piensan algunos que Dios actúa. Dios no va a contradecirse a sí mismo. Por eso a la ley y al testimonio. Y si no se habla conforme a esto, es porque no hay para ellos amanecer. No son iluminados de parte de Dios. Otra cuarta prueba sería la prueba moral del profeta. Los falsos profetas se caracterizan, igual hoy en día, porque todavía hay, y en ese tiempo se caracterizaban, ¿por qué? Por un carácter corrupto. Jeremías 23:14, también en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometen adulterio, andan en mentira, fortalecen las manos de los malhechores, de modo que nadie se ha vuelto de su maldad. ¿Cómo se van a volver de su maldad las personas si ellos mismos andan en caminos torcidos? ¿Qué es lo que hace un falso profeta? Diciendo que habla de parte de Dios y él vive en pecado.
pues no va a suceder absolutamente nada. Va a emocionar, va a animar a algo, pero no va a haber transformación. Y la quinta prueba, la gloria de Dios o la gloria propia. Los profetas verdaderos siempre apuntaban a la gloria de Dios y al arrepentimiento del pueblo. ¿Qué pasa con los falsos profetas? Buscan su propia gloria, popularidad, ganancia económica. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? Ocupan el nombre del Señor en vano. No vendrá mal sobre nosotros, dice. Procedamos con eso. Estamos bien. Sigamos por ese camino. Claro, como están siendo beneficiados económicamente, no les importa que haya arrepentimiento realmente. No buscan la gloria de Dios. Buscan su propia gloria. Vemos entonces el discernimiento que opera de esta manera. Veamos dos ejemplos nada más. Tengo más, pero solo vamos a ver dos ejemplos. Moisés ante los magos del faraón. En Éxodo 8:18, los magos trataron de hacer lo mismo, dice, con sus encantamientos para sacar piojos, pero no pudieron. Y los piojos estaban tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Esto enseña que los espíritus demoníacos pueden imitar manifestaciones sobrenaturales, pero tienen límites, porque el verdadero poder de Dios siempre va a superar al falso. Estos magos de Faraón pudieron imitar, pero de pronto se dio la diferencia, fue notable la diferencia. Igual pasó con la serpiente. ¿Qué sucedió? Pudieron imitar la serpiente, pero ¿qué pasó con la serpiente de Moisés? Devoró a las demás. Entonces ahí quedaba en evidencia el entendimiento de que eso no era de Dios. Entonces se requería discernir de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes también en el caso de Salomón? Primero de Reyes 3:16, ahí se narra aquel juicio de Salomón entre las dos mujeres que disputaban al niño, que él dice, bueno, partámoslo por la mitad y démosle la mitad a cada una. Y entonces la mujer dijo, no, entréguenselo a ella. Una de ellas dijo, entréguenselo a ella. Entonces él dijo, ella es la mamá, porque la otra no le interesaba. Y quien quería el bien de su hijo iba a manifestar entonces que era realmente la madre de aquel niño. Y en 1 Reyes 3:28 dice, todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado y temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Entonces, ahí vemos cómo Dios da esa capacidad de que algunos puedan discernir ante estas situaciones que se dan. Entonces, aquí se enseña, hermanos, que es necesario el discernimiento porque pueden haber necesidades y aspectos de falsedad en cuanto a la profecía. Daniel era otro que también discernió de parte de Dios entre los sabios. Él estaba entre sabios que eran paganos, pero solamente el Señor le reveló lo que él tenía que hacer y decir. Ahora, en la era apostólica, en el Nuevo Testamento se utilizan, hermanos, para hablar ya directamente de la profecía, la palabra profetes, que está compuesta por dos partes, pro, que significa delante de, antes de, en lugar de, y la partícula femi, que es hablar o declarar. Entonces,
vamos directamente a lo que ya habíamos visto, entonces aquí se cumple. En el hebreo significaba hablar de parte de Dios, dar ese mensaje, proclamar de parte de Dios. Y aquí vemos que significa uno que habla delante de o en lugar de. Entonces, el sentido se sigue manteniendo. Un profeta era alguien que hablaba en lugar de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar dos niveles de profecía. Y es importante que lo veamos así, que lo entendamos, porque vamos a tener dudas. Hago un paréntesis aquí. Hay un movimiento, una manera de pensar desarrollada por un escritor que se llama Wayne Grudem, y Wayne Grudem cree en la profecía falible. Y muchos hoy en día creen que la profecía hoy en día puede ser falible para mantener el supuesto don. Creen que algunos pueden profetizar y equivocarse en algunas cosas, pero sigue siendo profeta, lo cual es muy delicado. Así que esto que vamos a ver ahora, hay una que puede alguien entender que estamos hablando de eso, pero no estamos hablando de la profecía falible. Entonces, en primer lugar, está la profecía de revelación. Profecía de revelación, que es infalible, es autoritativa y es obligatoria, y que Dios la trajo para fundar, para poner el fundamento de la fe. Efesios 2:19 dice: así que ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, es decir, la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué quiere decir esto? Está este don que Dios dio para que alguien pusiera un fundamento, y sobre ese fundamento la iglesia será edificada. Revelación. Esto es algo canónico. ¿Qué significa? Que es lo que ya tenemos en la Biblia. Canónico. Profecía canónica o profecía de revelación. Esto, lo que está aquí escrito, es lo que Dios quiso dejar. Ahora bien, está el otro nivel de profecía, que era congregacional. Estamos en el Nuevo Testamento, congregacional, y que no era canónica. Es decir, no quedó registrada. No quedó como algo que fuera transmitido para esta generación, sino que fue transmitido para iglesias específicas en momentos específicos. Era una manifestación siempre del Espíritu Santo, pero no era algo que iba a quedar en el canon escrito. Estamos en la era apostólica. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No era canónico, porque no quedó eso para nosotros acá en la Biblia. No quedó. Y se escribió, por ejemplo, del profeta Agabo, que ya lo voy a mencionar. Se escribió lo que él dijo, pero lo escribió Lucas en el libro de los Hechos. No lo escribió Agabo. No tenemos la primera carta de Agabo para tal iglesia. No quedó eso registrado. Eso no es canónico, pero se dio en la época de la iglesia. Y el asunto es que, de la iglesia primitiva, perdón, el asunto es que algunos quieren tomar eso y decir: a esto nos referimos nosotros con las profecías que damos. Está el típico caso de personas que dicen: mira, Dios me habló y dice que se va a sanar tu hijo. Y se muere. Y después, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. ¿Por qué me mentiste?, dice la gente.
A Dios le echan la culpa y no se le ocurre que es un falso profeta. Agabo profetizó. Hechos 11:27 dice: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó y por el Espíritu dio a entender que ciertamente vendría una gran hambre sobre toda la tierra. Esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Está el hecho, pero no están las palabras que dijo él. No era canónico. También Agabo profetizó el arresto de Pablo. Los que creen en la profecía falible toman a Agabo y dicen: Agabo se equivocó. La profecía no se cumplió literalmente. En Hechos 21:10 dice: deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Agabo está profetizando lo que va a suceder con el apóstol Pablo. No me voy a meter ahorita en el desglose de esto por razón de tiempo, pero los profetas falibles, los que creen en la profecía falible de hoy en día, están diciendo que Agabo se equivocó en algunas cosas. Por lo tanto, la profecía puede ser falible hoy en día. Pero me quiero enfocar ahora en lo que dice Agabo. Dice: el Espíritu Santo dice, de parte de Dios. Había profecía en Pentecostés y lo hemos estado estudiando los miércoles. Pedro ahí identifica en el Pentecostés que se cumple Joel 2, donde se derramaría el Espíritu Santo para producir profecía en el pueblo. Más adelante vemos a jóvenes que están profetizando. Y la profecía decía: sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, sus hijas profetizarán. Y eso lo vemos que se cumple más adelante. Y hay otras profecías, la de Timoteo, por ejemplo, 1 Timoteo 1:18. Esta encomienda te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Profecía, sí, pero no es canónica. No está escrito lo que se dijo de Timoteo, solamente que era algo conforme a él. Entonces, pregunto, ¿por qué Dios dio el don de profecía a la iglesia primitiva? ¿Por qué? Para entregar revelación antes de que el canon se completara. Vea cómo el Señor quiere resguardar la fe y la iglesia. En segundo lugar, la profecía confirmaba el mensaje apostólico. Hebreos 2:3 dice: nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Para qué se dio? También para edificar y traer consuelo, que es lo que leíamos de 1 Corintios 14:3. Y también para que viniera convicción de pecado en los incrédulos. Dice 1 Corintios 14:24, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos es convencido, por todos es juzgado. Los secretos de su corazón quedan al descubierto y él se postrará y adorará a Dios. Entonces debe de haber el entendimiento de que el Señor quería también salvar por medio de la profecía. ¿Cómo se dio en el discernimiento de espíritus en la era apostólica? En la era apostólica fue también necesario diferenciar de los falsos mensajes que aparecían de pronto. La palabra aquí que se utiliza es la palabra diacriseis neumatón. No es necesario que la escriba,
Pero ¿por qué se lo menciono? Porque diacrisis significa discernir y significa juzgar. Discernir y juzgar. Ahora, neumatón significa que procede del Espíritu Santo. Neuma, espíritu. Y neumatón es en plural. Entonces son espíritus. Neumatón. Espíritus o distinción de espíritus. Neumatón. Es algo espiritual, es lo que quiero decir. Entonces, cuando antes vimos que hay que juzgar, siempre en la misma carta de Primera a los Corintios, se utiliza esta palabra, juzgar, discernir. Entonces, aquí significa que el Espíritu Santo va a dar la capacidad de entender si aquello realmente procede de Dios. Y debemos de ver entonces en el contexto el peligro espiritual que tiene la iglesia primitiva, que estaba rodeada de falsos profetas, estaba rodeada de gnosticismo, religiones místicas, paganas, profetizas, manifestaciones extáticas, espíritus demoníacos, falsos apóstoles, falsos cristos. Era necesario resguardar a la iglesia. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podía la iglesia distinguir entre el profeta de Dios de un impostor, de alguien que toma el nombre y dice, yo estoy hablando de parte de Dios? Ahora escúchenme porque Dios me ha hablado. ¿Cómo podían hacer ellos? Necesitaban la capacidad del Espíritu Santo, y a algunos Dios les dio ese don de poder discernir si lo que una persona estaba diciendo era de acuerdo a Dios o era de un espíritu inmundo. Entonces el discernimiento tiene una función protectora. Pedro discernió la mentira de Ananías. Pablo discernió en Hechos 16, dice, una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. ¿Era cierto eso? Sí. Esto lo hacía por muchos días. Y Pablo, sumamente molesto, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ese es el don ejecutado. ¿Entendió? Era el Espíritu Santo. Este es un ejemplo extraordinario. La joven decía palabras teológicamente correctas. Era correcto lo que estaba diciendo. Pero era un espíritu demoníaco. ¿Se acuerda usted cuando Pedro también discernió las motivaciones de Simón el mago? Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Discernimiento. Hechos 8:20 está ahí eso. Pablo discerniendo a Elimas, el mago, otro. En Hechos 13:9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú que estás lleno de todo engaño y fraude, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Discernimiento de espíritus. Hermanos, llegados a este punto, entonces, debemos entender que esos dones en el contexto canónico, es decir, bíblico, no fuera de acá, tenían un propósito, y lo hemos estado viendo. El propósito en la era apostólica era resguardar, era validar, era proteger. Habían pruebas que debían de cumplirse. ¿Se confesaba a Jesucristo correctamente? Porque 1 Juan 4:2 dice, en esto ustedes conocen al Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Otra prueba, ¿concuerda con las escrituras reveladas? Porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Tercera prueba, ¿produce fruto de santidad? Dice Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes, vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Glorifica a Cristo? Si no glorificaba a Cristo, no provenía de Dios. En Juan 16:14 dice el Señor, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y otra prueba que la tomamos del Antiguo Testamento, las profecías predictivas se cumplen. Fueron entonces necesarios, hermanos. En ese entorno, en ese contexto, la iglesia carecía del canon completo de la Biblia. Tú tienes la Biblia. Tú tienes ya este libro que contiene la verdad. Es la verdad de Dios. La iglesia primitiva enfrentaba nuevas doctrinas que aparecían de pronto. Por ejemplo, ¿se acuerda usted que llegó el debate, la controversia? ¿Deben los gentiles circuncidarse? ¿Deberíamos de hacer los que se circunciden? ¿Cómo debía organizarse la adoración cristiana? ¿Qué se debía hacer con la inmoralidad sexual en la iglesia? ¿Cómo debían entender el bautismo cristiano? ¿Qué hacer ante la persecución? Esa era la realidad de la iglesia y necesitaban del poder de Dios para resguardarse en él. Así que la iglesia necesitaba la revelación y el Señor levantó a profetas y establecieron el fundamento, los profetas y los apóstoles sobre el cual la iglesia está fundada. Ahora, ¿por qué creemos que esos dones, en esa forma que se manifestaron, han cesado? ¿Por qué creemos que han cesado? Porque ya no son necesarios. Dice Judas 1:13, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Una sola fe. No hay más fe, porque no hay más revelación. No hay más cosas que tú necesitas saber. De una vez entregada. Una sola vez entregada. Es una acción del pasado. El fundamento, hermanos, ya está puesto. Pablo dice que ellos ponen el fundamento y ¿qué hacen los demás? Edifican sobre ese fundamento. Nadie puede inventarse algo ahora y decir que es de Dios, porque lo que ya la iglesia ha recibido es suficiente y es lo que Dios ha dado. El fundamento, ¿cuántas veces se pone? Una vez. Y sobre eso se edifica. Por lo tanto, la profecía que debíamos de conocer ya fue dada. No hay profetas hoy en día. No hay profetas. Pero sí necesitamos la palabra de Dios para discernir. Ahora, el don como tal y como se manifestó en el primer siglo no tiene ya vigencia. Pero sí debemos de discernir. Sí debemos de ir a la palabra de Dios hoy en día. Porque hay muchos falsos profetas. ¿Ven cómo esa joven hablaba y decía la verdad? Muchos hoy pueden decir la verdad. Y pueden engañar hoy en día. No podemos creer que todo el que se para en un púlpito es todo, por pararse en un púlpito es de Dios. Solo porque se para ahí y solo porque abre la Biblia. Debes de discernir. ¿Qué te deja el Señor? La palabra.
Si lo que se habla es de acuerdo a la palabra, si hay frutos, si resguardas la fe, si el mensaje resguarda la fe en la palabra de Dios, es de Dios. Y esto me lleva a que pensemos, hermanos, en que la palabra de Dios es suficiente. No necesitas más. No necesitas nuevas revelaciones. No necesitas que alguien venga a decirte que te va a salir el trabajo, que te van a dar el aumento, que tu familiar va a sanar. No, lo que necesitas es ir a la palabra. Y eso es suficiente, porque eso es fe. Creer que lo que Él ha dejado aquí es consuelo para mí. Pero muchos hoy en día que son sensacionalistas, que solamente andan buscando emociones o que les atrae lo místico, van a ir buscando esa palabra. Y que ahí hay profeta en aquella iglesia. Ahí hay profeta. Otros dicen, hoy va a hablar la profeta, vengan. Hermanos, ¿vamos a desechar esto? ¿Vamos a desechar la Biblia? La Biblia es suficiente. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda escritura no está hablando del Corán, no está hablando del libro del Mormón, está hablando de la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que te vas a morir, que tú morirás. Y yo no sé si hoy puedes morir tú. ¿Qué hay para el creyente? Esperanza, porque la muerte ha sido vencida por Cristo. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué es lo que tenemos garantizado los creyentes? La vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te garantiza el Señor? Una cruz. Hermano, espera la cruz. Toma tu cruz y sígueme. ¿Has tomado tu cruz? ¿Qué es lo que te espera en el futuro? Ya te lo dijo el Señor. En el mundo tendrás aflicción. Pero confía en Él, que Él ha vencido. Eso es lo que tienes por delante. No andes buscando que te predigan algo. Simple y sencillamente confía en Él. Haya el consuelo en la palabra de Dios. Hermanos, los profetas apostólicos no tienen sucesores. No hay apóstoles hoy en día. Eran 12. No hay. En Apocalipsis se nos habla que están los 12 nombres escritos. Y ahí no están los que usted conoce. No hay apóstoles. No hay sucesores de profetas. No. Ya el Señor reveló todo. No hay. Decía un predicador, si alguien dice que Dios le ha revelado algo, significaría entonces que hay que arrancar esto, hay que escribirlo y pegarlo acá y decir, San Fulanito dice tal cosa. Pero no se puede, hermanos, porque tenemos el canon cerrado. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con lo que creemos. Las profecías andan por ahí, y me refiero a las falsas, andan por ahí, por doquier. Y esto ha erosionado la autoridad de la palabra de Dios. Crea en la palabra de Dios. Aférrese a la palabra de Dios. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en prestar atención, estar atentos a ella. Así que tenga mucho cuidado, porque hay mucha confusión hoy en día y existen muchos engañadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. ¿Cuál sería una forma aplicativa hoy en día de la profecía? La predicación de la palabra de Dios. Porque cumple la función misma de hablar de parte de Dios. Si lo que usted habla es de parte de Dios,
en un modo, en cierta forma, es una aplicación moderna de la profecía. Pero sabemos que el Señor ha llamado predicadores, pastores, para que enseñen la palabra de Dios. Entonces, ir a la palabra de Dios, hermanos, es lo más seguro que podemos hacer. Es solamente a través de la palabra escrita, a través de la exposición fiel, la predicación expositiva, exponer el texto, que hace que nosotros podamos crecer. Y termino con el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Así que la Escritura, hermanos, es la principal forma en que Dios habla hoy. Es la única forma que nos habla, por medio de su palabra. Cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo un libro cualquiera, estamos leyendo la palabra de Dios, que es autoritativa y suficiente para nuestra vida. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ayudarnos a que estemos atentos, a entender un poquito de lo que ha sucedido siglos atrás en la iglesia. Hemos visto, Señor, cómo tú has traído tu revelación por medio de profetas. Y ya la profecía ha cesado porque el canon bíblico está cerrado. Y todo lo que necesitamos está ahí en tu palabra. Gracias porque podemos ver a Cristo en el mensaje precioso como la cúspide de esta revelación. Gracias por hablarnos. Gracias por instruirnos. Has preservado tu palabra perfecta en las Escrituras para nosotros, Señor. No necesitamos más revelación. Tu palabra es suficiente. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos elevado nuestras impresiones al nivel de tu voz. Por las veces que hemos buscado experiencias místicas en lugar de estudiar diligentemente tu palabra que ha sido revelada. Por las veces que hemos sido perezosos en el discernimiento bíblico, aceptando enseñanzas sin examinarlas a la luz de tu palabra. Te rogamos que ilumines nuestro entendimiento con tu palabra, que nos ayudes a ser diligentes y que nos capacitemos en el estudio de la palabra para que cuando venga la necesidad estemos preparados y el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Que nuestra iglesia, Señor, pueda crecer en el conocimiento de la verdad, en amor, en un discernimiento bíblico, que seamos conocidos no por perezosos, sino por diligentes en el estudio de tu palabra. Que rechacemos toda falsa enseñanza y que seamos nobles bereanos que examinan las Escrituras para ver si las cosas expuestas son así. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la palabra revelada, el Logos de Dios, a quien amamos y de quien esperamos su glorioso regreso. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.